Bueno, seguimos. Le coloqué parte 2. Sí, me parece que me equivoqué, porque esta ya es la tercera parte. Va a aparecer como parte 2, pero ya es la tercera. Bueno, vemos nosotros aquí, y me pregunto, ¿quién denuncia todas estas cosas? Si nuestro Padre envió profeta para con su propio pueblo, denunciando todas estas perversidades, todas estas, ¿no es cierto?, actitudes desobedientes, pero nuestro Padre trajo, ¿no es cierto?, el mensaje para con el pueblo, le envió al pueblo porque él profetizó en Jeremías que iba a establecer un nuevo pacto, estableció en Jeremías que iba, ¿no es cierto?, iban a ser un niño, un salvador, y está anunciado en Isaías, está anunciado, ¿no es cierto?, en Jeremías sobre la voluntad de nuestro Padre. Y nosotros vemos acá en el capítulo 9 de Isaías, que aquí nuestro Padre establece y profetiza. Dice, más no habrá siempre oscuridad. ¿Dónde? No habrá oscuridad en su pueblo, para la que está ahora en angustia. ¿Quién es? Su pueblo. Tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles, cuando vino el enviado. Y hoy aquí está profetizando. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, la gloria del resplandor. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como salieron en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebrarás su pesado yugo. ¿Quién es ese pesado yugo? ¿Quién es? El imperio de la muerte, y la vara del hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre fuerte, Elohim glorioso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. En la voluntad de nuestro Padre los ejércitos lo hará, Él hará esto. Y sigue profetizando, si nosotros vemos aquí el reinado del Mashiach. Saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿de quién? De David. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el rúa de nuestro Padre, el rúa de sabiduría, de conocimiento, de consejo, de poder, de temor, y le hará entender diligencia en el temor. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, a Yeshua. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a quien, a su pueblo, y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el rúa de sus labios matará al impío con el espíritu de su poder. Aquí está hablando sobre el enviado y el ungido, y nosotros vemos en Isaías sobre todo el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, y todo está profetizado, y aquí ustedes lo pueden observar, lo pueden leer, lo pueden indagar, vayan y lean, para poder, ¿no es cierto?, que nuestro Padre les conceda este glorioso privilegio de poder conocer su voluntad. Todo lo que fue profetizado sobre su pueblo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, aquí está. Aquí está. Entonces, después lo vemos nosotros, aquí en el profeta Jeremías, en el 31:31, dice clarito: yo voy a hacer un nuevo pacto con
con la casa de Israel. Yo haré un nuevo pacto con mi pueblo, no con los, cuando dice con los hombres. Por eso aquí los escritos, estas traducciones y esta interpretación obedece mucho, ¿no es cierto?, a los engañosos. A los que quieren empezar a traspasar que esto no, esto es para este contexto, esta doctrina católica. Mentira, es un engaño. ¿Cómo va a ser un representante de nuestro Padre del reino de los cielos? Un glorioso, sublime, en la pureza, en la verdad. Todo esto hablan mentira. ¿Qué son? Y aquí podemos identificar entonces quiénes son. ¿Ellos son la verdad? No. ¿Ellos son la mentira? Sí. Entonces mi sobrino ayer decía, cuando le hablaba esto, bueno, entonces, es verdad, pues ellos, ¿cómo? Si son homosexuales, ¿cómo va a estar la verdad? No entiendo. Claro, ellos, me dijo así, él me decía, y ellos se transformaron en un estado riquísimo y no quieren ayudar a estos pueblos, sino que usan las mismas naciones que ellos inviertan, ¿no es cierto?, a través de corporaciones, a través de cuestiones, pero ellos no mueven ni un dedo, no sacan ni un centésimo, más bien se hacen más ricos. Entonces, ¿qué son? No, entonces aman el dinero. Entonces, ¿qué son? ¿Engañosos? Sí, son engañosos. No está la verdad en ellos. Se visten de blanco, pero por dentro están llenos de huesos secos. Entonces, aquí en Jeremías nuestro Padre, ¿qué dice? He aquí viene el día, dice nuestro Padre Elohim glorioso, en que sembraré la casa de Israel, la casa de Judá, de simiente de hombre y simiente animal. Así como tuve cuidado de ellos para desarraigar, para derribar, para trastornar, perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice nuestro Padre. En aquellos días no dirán más, los padres comieron la uva agria, ¿no es cierto? ¿Qué comieron la uva agria? Los que desobedecen, los que, ¿no es cierto?, comieron de un árbol extraño. ¿Qué comieron? Comieron de la mentira. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las ubras de la voluntad del enemigo tendrán la dentera, ¿no es cierto?, tendrán la condenación. Pero dice nuestro Padre, he aquí que vienen días, dice nuestro Padre glorioso, en los cuales haré un nuevo pacto, usaré un nuevo procedimiento con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice, ese procedimiento que hice con sus padres, ese compromiso, el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron ese compromiso, aunque fui yo un marido para con ellos. Y aquí nuestro Padre declara, este es el compromiso que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice nuestro Padre. Estableceré mis mandamientos de dentro, le revelaré al espíritu del hombre porque le daré la libertad y ellos conocerán los mandamientos y se establecerá en el espíritu del hombre mis mandamientos y la escribiré, ¿no es cierto?, y correrá, ¿no es cierto?, a través de la sangre. Lo estableceré a través de la sangre mediante la vida gloriosa del Mashiach. Y yo seré a ellos por el Elohim verdadero y ellos serán por mí un pueblo verdadero. Nuestro Padre establece esto. Y si nuestro Padre está denunciando a su propio pueblo de todos los engaños, ¿quién denuncia a estos personajes? Se denuncian a sí mismos, se juzgan a sí mismos, se perdonan a sí mismos y siguen ahí. Aquí en Chile había, ¿no es cierto?, una práctica que fueron conocidos muchos. Y todos estos, ¿no es cierto?, todos estos que se mueven, todas estas doctrinas, va a decir, católicas romanas, y que no tan solo las católicas romanas, porque hay que ser justo en esto, que también están en los contextos, ¿no es cierto?, evangélicos pentecostales, en todos estos movimientos doctrinales que se levantan, que no obedecen a la verdad,
del reino de los cielos, sino que son una rama de estos, todos estos evangélicos, todos estos cristianos que se reúnen y que levantan, ¿no es cierto?, toda esta doctrina. Cometen perversidades dentro de estos contextos. Aquí en Chile está, ¿no es cierto?, y fue, ¿no es cierto?, Caradima y muchos más reconocidos, grandes hombres, ¿no es cierto?, dados por los hombres, nombres levantados por hombres, no por nuestro Padre. Cometieron barbaridades e inmundicias, depravados, e hicieron cualquier cantidad de barbaridades. Y lo empezaron a trasladar. ¿Y qué es lo que hacían? Porque lo investigaron a todos estos grandes nombres, que muchos ya están muertos. Se justificaban a sí mismos y se encubrían a sí mismos y los trasladaban, ¿no es cierto?, de un lado a otro y los sacaban del país. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todos estaban metidos en el mismo saco de la inmundicia. Todos hacían lo mismo. ¿Y ustedes creen que los que están allá, que los que se visten de blanco no son iguales? Si es el mismo espíritu que opera en ellos, este mismo personaje, hijos del diablo, no son del glorioso reino de santidad del reino de los cielos, no son hijos nacidos conforme a la voluntad de nuestro Padre, no, son hijos del diablo. Así nuestro Padre les declaró a su propio pueblo, hijos de generación de víboras. Y es por eso que quiero que escuchen bien lo que nuestro Padre habla sobre estos personajes. En el capítulo 23 de Mateo, del versículo 33, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No van a escapar. No, allá está el fin de estos. De todos estos desobedientes, de todos estos que siguen enseñando, ¿no es cierto?, y hacen prosélitos, preparan, ¿no es cierto?, discípulos de doctrinas engañosas, y son 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Son peores. Y así se fue multiplicando, y así se fue transmitiendo esta doctrina engañosa. Y esta misma doctrina engañosa está allá en Israel. Tienen tomado varios lugares en Israel, justificando, ¿no es cierto? Y hablan hoy los hermanos cristianos, los hermanos, mentira, es un engaño. Nuestro Padre no habita en Israel ya, porque nuestro Padre lo declaró, y nuestro Meles lo declaró a la mujer samaritana. Le dice: mujer, no es en este monte en el cual estás tú, que es en Samaria, ni en el monte allá de Sión, en Jerusalén. Porque los verdaderos adoradores van a adorar arriba en el reino de los cielos. Y lo dice nuestro Padre por medio de su Hijo, su enviado, a la mujer samaritana. ¿Dónde está eso? Aquí en Juan, capítulo 4, cuando le habla a la mujer samaritana. Miren, pongan atención. Mujer, escúchame y créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. En Israel, sí, conocen. Pero nuestro mes le dice: ni en el monte de Samaria ni allá. Porque la salvación nuestro Padre la establece por medio de su pueblo, a través de la gloria de su Padre. Ahí lo establece, su voluntad. Y le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los nacidos de nuevo, adorarán al Padre en Ruach, nacido de nuevo, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuestro Padre es Ruach, y los que le adoran en Ruach y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, mujer, escúchame, pone atención, que la hora viene
cuando ni en este monte de Samaria, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. No va a ser ni en Samaria, no, porque ya nuestro Padre se retiró de ahí, de Israel. Porque viene ahora, ¿no es cierto?, el juicio de nuestro Padre para con su pueblo. Está escrito y se va a cumplir. Pero también viene lo terrible para estos que dicen que son y que no son. Va a ser terrible para ellos. Porque todos estos que han hecho estas barbaridades y que han muerto ya están en condenación. Todos estos van a ser, ¿no es cierto?, levantados, ¿para qué? Para juicio. Para el juicio de nuestro Padre contra todos los rebeldes, todos los que no le rechazaron y le dieron la espalda, todos estos generación de víboras, hijos del diablo, juntamente con su Padre, van a ir al fuego eterno del infierno, dice la Escritura, del Seol y del abismo. Así dice las Escrituras. O me pueden decir, oiga, este personaje que habla. No, así dice las Escrituras. Yo he proclamado las Escrituras. Todo lo que he dicho está conforme a las Escrituras, no conforme a pensamientos personales, no lo que a mí se me ocurre, como me hablaba mi sobrino ayer. Y yo le decía, mira, me has hablado de pura información, porque me decía, mire, me habló un musulmán, porque él vive allá en Australia. No, mire, yo tengo un amigo musulmán, yo tengo un amigo católico, tengo un amigo tengo otro amigo acá, y todos me hablan de diferentes cosas. Y tengo otro amigo que me habla que no, que la luna no existe, que es un globo aerostático que está ahí. Mira la estupidez. Entonces yo le digo, Walter, si tú ves la luna, ¿es un globo aerostático que está ahí? No. ¿Qué hablan los astrónomos, los científicos de todo esto? Sí, pero no se ve la otra parte de la luna, pero sí, ¿qué importa eso? ¿Tú ves la luna que está ahí? Sí. ¿Ves al sol? Sí. ¿Te puedes acercar al sol? ¿A cuánta cantidad está? Porque nuestro Padre estableció así el orden. Sí, ahí está. ¿El sol es un globo estático, un globo aerostático? Porque el amigo le dijo que era un globo. No, vio, tú tienes una información de la estupidez irracional, animal, carnal y diabólico que inventa este enemigo. Pero tú conoces verdaderamente, tú has conocido, te quieres informar directamente de aquel que hizo los cielos y la tierra. A él tienes que ir a preguntarle. ¿Por qué le preguntes a hombre? Conforme la Escritura dice, maldito el hombre que le pone oído al hombre. Maldito el hombre que obedece a voluntad de hombre. Pero bendito y bendecido es aquel que les ha enseñado y le ha revelado la voluntad de nuestro Padre. Es una gloriosa bendición y es un glorioso privilegio que nuestro Padre le revele. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2 del verso 6. ¿Quieren leer? Vamos a leerlo, porque aquí está la Escritura, no es lo que, sino que está en la Escritura, no es lo que dice aquí. Capítulo 2 de la primera carta de Corintios, versículo 6. Dice, sin embargo hablamos conocimiento, porque sabiduría es conocimiento, entre los que han alcanzado madurez, los que han recibido revelación. Y este conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, no de hombres. Mas hablamos conocimiento de nuestro Padre en misterio, el conocimiento oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nosotros, para los que obedecen.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, lo hubiesen recibido revelación, nunca habrían crucificado a nuestro Melech. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen, los que guardan los mandamientos. ¿Y qué van a recibir? Miren, pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach. ¿Qué le reveló? La voluntad de nuestro Padre. Lo que Él vino anunciando, tanto por la Torá de Moisés, por los salmos, los profetas, manifestó esta revelación por su Hijo. La revelación de su voluntad, de este procedimiento, de lo que Él iba a hacer un nuevo pacto, y que había que nacer de nuevo, para que poder recibir este glorioso beneficio, nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que había que recibir? Revelación. ¿Pero qué tú entiendes? No, yo he escuchado a este otro. Entonces, todos estos católicos, ¿qué reciben? O todas estas doctrinas engañosas, ojo, no tan solo los católicos, pero muchos ¿no es cierto?, se derivan del contexto católico. Enseñanzas de hombre, enseñanzas del conocimiento, basado en un imperio de la muerte. En un imperio de la muerte. ¿Dónde está eso? Ya, yo lo he leído. Miren. Aquí, en el libro de Hebreos, en el capítulo... Miren, pongan atención, es sumamente interesante. Pongan atención. Lo que dice en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, vale decir, todos los de que vienen descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, todos ellos participaron de carne y sangre. El Hijo, el enviado, también participó de lo mismo, porque fue introducido como hijo de hombre. Participó de carne y de sangre, en semejanza de carne, lo dice las Escrituras. ¿Pero para qué participó de lo mismo? Para destruir por medio del sacrificio, nuestro Padre, al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Por eso fue introducido en perfección, fue enseñado en todos los mandamientos, vino el reino de los cielos sobre él, y se produjo todo este procedimiento para vencer al imperio, para sacarlo, sacar de dentro del hombre, y esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de este personaje, ¿qué significa el temor? Que obedecían a este personaje de la muerte, estaban durante toda la vida sujeto a la servidumbre de este personaje, Satanás el diablo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser todo en semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo Cohen, en lo que conforme a la voluntad de nuestro Padre se refiere, para expiar todas estas maldades del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado por el enemigo, digo que fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es misericordioso para socorrer a aquel que reconoce, aquel que viene para acá y clama misericordia para que sea salvado, sea librado nuestro Padre, pero arrepintiéndose en un procedimiento. Entonces nuestro Padre glorioso, para con su pueblo lo denuncia por medio del profeta Juan, y el profeta Juan, ¿qué le dice? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a ustedes? ¿Quién? El otro, po. El otro, ¿qué le habrá dicho? No, si no se preocupe, si no, es como que no pasa nada, sigan haciendo, perdón, sigan haciendo lo que ustedes quieran nomás, si no pasa nada. No, miren, y decía a las multitudes,
aquí en Lucas capítulo 3 del versículo 7, y decía a las multitudes que salían para que sean lavados. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la voluntad de nuestro Padre? ¿Quién les enseñó? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. A un padre tenemos que es Elohim, no. Porque ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no obedece, no se arrepiente y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, será cortado y echado en el infierno. ¿Y Mateo qué dice? 23. Nuestro Padre personalmente, por medio de sus enviados ungidos, nuestro Padre personalmente, y el enemigo sabe, yo estoy hablando conforme a lo que ha dicho nuestro Padre, y si el enemigo se molesta, nuestro Padre reprenda al enemigo en el nombre glorioso de su Hijo. Nuestro Padre reprende al enemigo porque muchos se van a molestar y el enemigo se va a molestar, pero ya está vencido. Nuestro Padre reprenda todas las obras del enemigo de esta generación de víboras, estos hijos del diablo, porque el enemigo se puede levantar, sin duda se va a levantar y va a empezar, ¿no es cierto?, a inventar, así como inventaron sobre Esteban, por medio de, ¿no es cierto?, de Saulo de Tarso, y todas estas doctrinas le inventaron. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Falso testimonio por Esteban. Que le dijeron al Sanedrín y a todos los ancianos, no, que Esteban estaba hablando contra los mandamientos de nuestro Padre, ni ellos mismos lo sostenían ni con un dedo, pero lo dijeron ¿para qué? Para justificar, para poder apiedrar a Esteban, matarlo. ¿Qué inventaron sobre nuestro Melech? También colocaron testigos falsos. ¿Y qué decían? ¿No es cierto? ¿Qué dijeron? Inventaron de nuestro Melech. No, que él anda diciendo que va a destruir y que este templo de la casa de nuestro... Sí, así fue, por el año 70 se cumplió. Y que habla palabras blasfemas, que es hijo de Elohim. Sí, pues está hablando la verdad. ¿Para qué? Para poder matarlo. Pero nosotros, gracias por las muchas misericordias de nuestro Padre glorioso, único y verdadero, que por medio de su Hijo hemos sido ya resucitados. Y así lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, por revelación, la revelación de nuestro Padre, para con entregado por medio del apóstol en el libro Los Dispersos a Roma, en el capítulo 6. Pongan atención. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en esa vida antigua para el conocimiento que la misericordia abunde en nosotros? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto a ese personaje, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido ya crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con nuestro Melech para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros ya seamos resucitados mediante Mashiach Yahshua. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo somos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a ese personaje. Porque el que ha muerto ha sido crucificado, ha sido justificado de ese personaje. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Bien. Capítulo 8. ¿Qué dice?
Ahora pues ya el condenado no está. Ninguna condenación hay o está para los que ya han sido resucitados en Mashiach Yahshua. Lo voy a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua resucitados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, la voluntad de nuestro Padre. Porque la ley, los mandamientos de nuestro Padre de vida en Mashiach Yahshua, me ha librado de esta ley del pecado, de las instrucciones del pecado y de la muerte, del imperio de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley del pecado y la muerte, por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa de este pecado, de este personaje, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, para que los mandamientos, la justicia de los mandamientos se cumpliese en nosotros, habitase en nosotros, que no andamos en la carne ya gobernado por este personaje, sino gobernado por el reino de los cielos, por la voluntad de nuestro Padre. Sí que aquí es conforme a las Escrituras, todos los nacidos de nuevo estamos guardados y sellados por el Ruach, somos hijos de nuestro Abba. Y por ende, ¿no es cierto?, estamos guardados en la voluntad de nuestro Padre. No exentos de molestias, ojo, no exentos, ¿no es cierto?, de provocación, no exentos, ¿no es cierto?, que el enemigo se levante, ¿no es cierto?, en ira. Pero, para que ustedes sepan, la autoridad del reino de los cielos, por medio de la ley del Espíritu de vida, conforme a la voluntad de nuestro Padre, es mayor que esta ley del pecado y la muerte. Y fue vencido, ¿no es cierto?, exhibido públicamente, conforme a la Torá, y aparece aquí en el libro de Colosenses. Pongan atención. Dice así en Colosenses capítulo 2 del versículo 8 en adelante: mirad que nadie os engañe con filosofías del mundo, con pensamientos católicos o adventistas o con lo que sea, y huecas sutilezas según las tradiciones o según la doctrina de los hombres, conforme a las enseñanzas de este personaje, y no según Mashiach. Porque en Mashiach glorioso habita corporalmente toda la voluntad de nuestro Padre, y vosotros estáis completos por medio de Mashiach glorioso, que es la cabeza de todo principado y potestad. Con Mashiach también fuimos nosotros circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros este personaje, al cortarlo y sacarlo de ahí, carnal, en la circuncisión de Mashiach. Porque fuimos sepultados juntamente con nuestro Melech en el sacrificio, en el cual fuisteis también resucitados con él, con Mashiach, mediante la obediencia del poder, por la voluntad de nuestro Padre, que le levantó de los muertos. Y a vosotros que estábamos, o todos, estoy hablando del pueblo, muertos, ¿no es cierto?, y gobernados por ese personaje, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Mashiach Yahshua, perdonando todos los pecados, aquellos que obedecieron, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿no es cierto?, ahí en la cruz, ahí en el madero, en la estaca, clavándola, ahí fue vencido, y despojando a los principados y potestades de las personas de dentro, despojándolos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la obra del sacrificio. Por tanto, nadie nos juzgue a los nacidos de nuevo, nadie nos juzgue a nosotros en cuanto a la voluntad, los mandamientos, a los días de reposo, lunas nuevas, a las comidas que hay, porque las comidas, ¿no es cierto?, conforme al Levítico, capítulo 11. Por tanto, nadie me juzgue a los nacidos, a los conforme a la voluntad de nuestro Padre que obedecieron en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, Pesaj, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Nadie puede juzgar porque el pueblo no lo hacía. Nadie me juzgue en estas fiestas, ni en luna nueva, ni en días de reposo. Todo lo cual es sombra en lo que ha de venir. ¿Por qué?
porque después los días de reposo y en lunas nuevas, conforme a Isaías capítulo 66, nosotros los vamos a vivir en el reino de los cielos. No se eliminan, porque son el cumplimiento verdaderos en nosotros. Así que, si todo lo que he hablado y he denunciado aquí conforme a las Escrituras, nuestro Padre denunció a su propio pueblo, engañosos, mentirosos, hijos del diablo, le dijo, generación de víboras. Nuestro Padre ahí lo está denunciando. ¿A quiénes? A los sacerdotes de la época, a los rabinos, a los fariseos, a los escribas y a los saduceos, engañosos y mentirosos. ¿Quién denuncia a todos estos? Y no tan solo este contexto católico. ¿Quién denuncia a todos estos contextos? Porque yo, en el caso mío, yo conozco a muchos de estos. Conozco a muchos. La historia, ¿no es cierto?, de estos contextos, que están sujetos a merced, ¿no es cierto?, del gobierno de la potestad de las tinieblas, a este imperio de la muerte, que dices que son, pero no son. Hay un contexto, ¿no es cierto?, que se llama la Pentecostal Unida, que estaba ahí en su casa matriz, ahí en Mariposas, con 9 mates. Se guardaban entre ellos mismos, pero cuando se peleaban entre ellos, empezaban a denunciarse todos los actos inmundos que hacían. Todos los actos inmundos que hacían. Porque mientras este personaje, que yo no voy a ver el nombre, me contaba porque participaba dentro de ese contexto, y yo iba allá porque éramos amigos, y participé unos tiempos con esa congregación Mariposa, pero nunca me comprometí con ellos. Pero después, cuando este personaje, ¿no es cierto?, también se confrontó por situaciones, ¿no es cierto?, internas de poder, él me manifestaba, ¿no es cierto?, todo lo que hacían cuando practicaban los coros, iban las prácticas en la semana, y detrás del cortinaje, ¿no es cierto?, fornicaban detrás de eso, se engañaban, había adulterios, mentiras, engaños, robo. ¿Qué es lo que sucede en los contextos en el cual yo voy a hablar, que participé, ¿no es cierto?, en comunidad cristiana? Que se decían que eran, ¿no es cierto?, pero eran engañosos. Como yo también era una parte de ellos, engañoso. Sí. Yo participé ahí muchos años, ¿no es cierto?, y también era parte porque yo tenía un doble estándar, porque no conocía, porque a mí me gobernaba, ¿no es cierto?, este personaje. Yo obedecía a esta doctrina, no obedecía a la verdad, sino que una práctica, ¿no es cierto?, religiosa, vale decir, una doctrina metodológica de comunidad cristiana. Y se jactaban y decían, no, que somos la mejor doctrina. ¿Qué? Mentira. Porque aquí dentro mismo de la cúpula, yo siendo ya dentro, ¿no es cierto?, dentro conocía a todos ellos, a estos llamados pastores, estuve en sus casas, los conocí, pero eran engañosos y mentirosos. La hija de uno de estos, ¿no es cierto?, se metió, ¿no es cierto?, con un hombre que estaba casado en matrimonio, los conocía. Pero ¿qué es lo que hizo este personaje para poder tapar, como lo hacen todos estos? Parece que esta práctica lo hacen. Sacó a la hija y la mandó, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, y taparon todo esto, la cúpula de arriba la taparon, porque ese personaje tiene que haber salido de ahí. Pero se taparon, se justificaron. Como había otro personaje, ¿no es cierto?, que era un grande ejecutivo del Canal 13, que también se descubrió que andaba con la secretaria, pero encubrieron todo esto, lo trataron de tapar. ¿Por qué? Porque era una grande suma de diezmo, porque su sueldo era muy abultado,
¿no es cierto? Y era, no, había que tapar este asunto. Yo engañoso tratando de tapar. Pero también tenemos que ser justos entre nosotros mismos, que hacíamos cosas que no corresponden. En el caso mío, que también teníamos que, ¿no es cierto?, hacer prácticas en el cual eso estábamos involucrados, aunque pensábamos que estábamos haciendo lo correcto, pero no es así. No es así. Salimos de ese lugar. Yo salí de ese lugar. Y salí de muchos lugares, porque al fin y al cabo en todos los lugares no estaba la verdad. Hasta que viví una situación personal. Incluso llegué a ser presidente de una corporación, que se levantó un contexto, se sacó, ¿no es cierto?, la personalidad jurídica, y yo tengo ahí los papeles, que fui presidente de una corporación. Pero no. Renuncié a todo, me tuve que retirar de todo, y me encerré aquí en mi casa un año. ¿Y qué empecé a rogar este año? Rogarle a nuestro Padre. Estuve un año, y quizá un poco más, un año perseverando, rogando a nuestro Padre que me concediese el beneficio del conocimiento de la verdad, como la experiencia de Saulo de Tarso. Esa fue mi oración. Y clamaba. Y mi esposa sabe, porque ella aquí me vio. Un año completo en ruego y en súplica, hasta que un día empecé a recibir el beneficio de la revelación. La revelación, de ahí empezó un proceso. Fue de a poco también, no fue así tanto como la experiencia de Saulo de Tarso, que aquí la vemos, ¿no es cierto?, que fue, no, porque el Saulo de Tarso también fue un proceso. Sí, fue un proceso. La intervención gloriosa, pero aquí tenía que producirse un proceso. Porque ¿a quién colocó al lado nuestro Padre? Si bien es cierto, colocó al Ruach, pero colocó también a Bernabé, a un varón, ¿no es cierto?, ya maduro, al lado de Pablo. Porque el Sanedrín después quería solo matar a Saulo, a Pablo. ¿Por qué? Porque se había cambiado de bando, supuestamente, ¿no es cierto? Había nacido de nuevo, ya era un discípulo del reino de los cielos. Nuestro Padre me concede a mí el beneficio de ser un discípulo del reino de los cielos, un discípulo por medio de la obra de su Hijo glorioso. Y ahí empezó un proceso de revelación, de conocer, de entender y comprender. Y ya han pasado varios años, y he podido ir creciendo y creciendo y creciendo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y he recibido conocimiento, entendimiento y comprensión mediante la revelación del Ruach. El Ruach me ha venido a enseñar, el Ruach de mi Padre, por medio de la obra gloriosa de su Hijo, me ha hecho nacer de nuevo, me ha dado la libertad, ha quitado de mí este imperio de la muerte, me ha lavado, me ha purificado, y ha venido y se ha establecido en mí su voluntad, el reino de los cielos, y ser un discípulo de nuestro Padre por medio de su Hijo del reino de los cielos, no de este mundo. Para la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, para oír y obedecer como un siervo de nuestro Padre, como un hijo, así como su Hijo, como una réplica, así como su Hijo, en perfección, sí, en perfección. Porque cuando empecé yo y nuestro Padre a enseñarme, ¿sabe qué me empezó a enseñar? La Torá. Empezó a enseñarme a nosotros la Torá, vale decir, los primeros 5 libros. Primero, empezamos, ahí nos fue a enseñar, desde el principio, para poder entender acá. Después yo lo entendí, que para poder entender lo que viene del nuevo pacto, lo que le llaman el Nuevo Testamento, es el nuevo pacto, la voluntad de nuestro Padre, el procedimiento para el cumplimiento, nos llevó y nos enseñó allá, y nos enseñó todo.
y nos empezó a revelar, y nos empezó a enseñar los mandamientos, y nos empezó a abrir los ojos allá primero. Y es por eso que podemos decir, y después, ¿no es cierto?, el libro de Josué, y después el libro de Jueces, y después todos los libros, extraordinarios, libros de Samuel I y II, y todos los libros. Y después empezamos, ¿no es cierto?, a distinguir cuál libro, qué fue añadido, nuestro Padre empezó a enseñarnos por medio de su Rúa. Y hoy puedo decir, con toda confianza, con gran gozo y con gran alegría, por la mucha misericordia de nuestro Padre, que Él me ha concedido este glorioso beneficio y este glorioso privilegio de ser un discípulo del reino de los cielos, de ser su hijo, de ser añadido a su pueblo, a su voluntad, pero un pueblo nacido por medio de la obra de su hijo, a la semejanza, mediante la vida del Mashiach, mediante la resurrección de su glorioso hijo. Y Él nos establece y nos constituye por el Rúa, hijo suyo, su voluntad manifestada en nosotros, y Él nos ha dado crecimiento, y Él nos ha dado, ¿no es cierto?, entendimiento, y Él nos ha dado, ¿no es cierto?, comprensión en el conocimiento, en la revelación de su voluntad, para obedecer solamente la voz de nuestro Padre por el Ruach. Como hijo, a la semejanza, resucitado mediante Mashiach Yahshua, porque allá Él nos concedió la vida mediante Mashiach Yahshua, y somos resucitados mediante Mashiach Yahshua y sellados por su Ruach, hijos suyos, discípulos del reino, siervos del reino de los cielos. Estamos siendo crecidos conforme a su voluntad para ser siervos del reino de los cielos conforme a la voluntad de nuestro Abba, y no conforme a este mundo, porque para este mundo ya hemos sido crucificados y ya hemos sido resucitados para el reino de los cielos. Ya no vivimos conforme a este mundo, ya. Entonces aquí el apóstol, en Colosenses capítulo 3, miren lo que dice: si puedes haber resucitado con Mashiach, empezar a dar testimonio conforme a esta resurrección. Porque si hemos sido resucitados, ya no vamos a mirar las cosas del mundo, vamos a empezar a mirar al reino de los cielos, a donde está nuestra casa. Allá somos hijos de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces, si puedes haber resucitado, Colosenses capítulo 3. Vayan y lean. Si puedes haber resucitado con Mashiach, ¿vio? Bendito es nuestro Padre glorioso, que nos ha concedido a nosotros este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición. Entonces, ¿quién denuncia todos estos contextos? Ahora, si se denuncian a sí mismos, no. Lo que hay que empezar a proclamar es el arrepentimiento. Arrepiéntanse todos estos contextos, todos estos grupos y todas estas doctrinas levantadas por hombres, todas estas corporaciones, todas estas instituciones que se dicen ser pero no son. Porque son doctrinas levantadas por hombres basadas en el imperio de la muerte. Doctrinas que no obedecen los mandamientos. Doctrinas que no quieren. ¿Por qué? Porque el enemigo les va a enseñar la desobediencia. Son doctrinas encubiertas, como lo dice en Mateo capítulo 7 del verso 13 en adelante. Guardaos de todos estos personajes que vienen a vosotros como doctrinas, como vestidos de oveja, o que se presentan muy bonitos, o vestidos de blanco, o vestidos, ¿no es cierto?, como quien sea. O puede ser vestido con talit, de repente puede ser un rabino que viene con...
pero por dentro son lobos rapaces, son hijos del diablo, son generación de víboras, que no obedecen los mandamientos, no son hijos de nuestro Padre, no son discípulos del reino de los cielos, no son nacidos mediante Mashiach Yahshua, porque no se han crucificado y no se han sepultado para que hallen la vida y sean resucitados mediante Mashiach Yahshua, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, como lo dice el apóstol en su primera carta, el apóstol Pedro, que agradece, ¿no es cierto?, la bendición de nuestro Padre. Bendito es nuestro Padre, y aquí lo dice, bendito es nuestro Padre Elohim, de nuestros Meles, Mashiach Yahshua, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para vivir conforme a la restauración, conforme a su voluntad, mediante la resurrección de su Hijo amado de en medio de los muertos, para que a través de esa resurrección recibir una herencia, posteriormente la herencia, después, ¿no es cierto?, de recibir las enseñanzas, porque así fueron, recibieron una enseñanza y después recibieron la herencia. ¿Cuál es la herencia? Incorruptible, una vida mediante Mashiach Yahshua, una herencia incorruptible, una vida gloriosa mediante Mashiach Yahshua, por la resurrección. Y esa herencia es una vida gloriosa, es incorruptible, incontaminada, no, porque el enemigo nada puede hacer ante el Mashiach glorioso, porque ya lo venció. El enemigo nada puede hacer delante de nuestro Padre, porque ya lo venció. Porque nuestro Padre es incorruptible, porque el Mashiach es incorruptible, porque su Hijo glorioso, su Hijo, el Hijo del Hombre, el Corderito incorruptible, hasta la muerte, y muerte por sacrificio. Y somos resucitados a todos los que le obedecen y empiezan a vivir y a obedecer por medio de su Hijo la voluntad de nuestro Padre, y nuestro Padre nos concede el beneficio de nacer de nuevo, de ser hechos sus hijos, los hijos de nuestro Abba, los cuales no son mediante ni sangre, ni de carne, ni de varón, no, porque si naces en esa condición, eres hijo del diablo, eres generación de víbora. Por eso nuestro Padre envía a su glorioso Hijo para con su pueblo primeramente, y este beneficio lo iban a recibir los extranjeros, a todos los, ¿no es cierto?, los que verdaderamente le temen. Aparece ahí en los Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro hablando, refiriéndose a Cornelio. Oh, ahora sé que nuestro Padre no hace excepción de personas, sino que se agrada en toda nación de aquel que le teme. ¿Y quién aquel que le teme? Se postra y obedece a nuestro Padre. El temor es reconocer a nuestro Padre y obedece sus mandamientos. Y nuestro Padre le va a abrir la puerta. ¿Quién es la puerta? Lo va a llevar donde su Hijo. Este procedimiento, nuestro Padre le va a abrir la puerta, le va a presentar la puerta. ¿Quién es la puerta? Su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua. Porque Él dice, yo soy la puerta. ¿Vio? Entonces, nuestro Padre, ¿qué va a hacer? Sí, entonces, ¿qué es lo que hizo ahora con el apóstol Pedro? Envió al apóstol Pedro, ¿para qué? Para que le presente la puerta. ¿Quién es la puerta? La obra de su voluntad, su Hijo. Para que Cornelio y su familia se arrepintiesen, se lavasen y entrasen al reino de los cielos. Y fue el Ruach, y fueron sellados. ¡Mire el glorioso beneficio! ¿Por qué? Porque Cornelio hacía la voluntad, era temeroso. Nuestro Padre glorioso les conceda a ustedes este glorioso beneficio y le abra los ojos para que puedan conocer, entender y comprender su voluntad, su obra gloriosa, para que puedan conocer las Escrituras. Abra vuestro entendimiento y reciban comprensión de su voluntad por las Escrituras, mediante su voluntad, que es su Hijo,
su enviado, su ungido, el Salvador, para que todo aquel que le obedezca, primeramente para con su pueblo, y nuestro Padre va a poner atención a todos aquellos que empiezan, ¿no es cierto?, a temerle a nuestro Padre, a inclinarse delante de nuestro Padre, para hacer su voluntad, empezar a guardar sus mandamientos, empezar a guardar el día de reposo, empezar a celebrar, a lo mejor que tú no lo conozcas, pero nuestro Padre se va a revelar por medio de su Hijo, va a abrir y te va a presentar la puerta que es su Hijo para que tú puedas entrar en el reino de los cielos y puedas nacer de nuevo mediante su Hijo glorioso. Nuestro Padre les conceda abrirle los ojos, el corazón, para que esto, ¿no es cierto?, venga sobre ustedes. Y yo proclamo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y lávense, y obedezcan haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue el proceso para con su pueblo: arrepentimiento, lavamiento y hacer frutos dignos de arrepentimiento, para que se cumpla este proceso, que nuestro Padre les abra la puerta por medio de su Hijo para entrar en el reino de los cielos y ser librado de la condenación y del juicio eterno mediante este imperio de la muerte que está en todos los hombres, para con el pueblo primeramente y todos los hombres. Nuestro Padre les concede este glorioso beneficio que nos ha concedido a nosotros. Nuestro Padre, yo proclamo nuevamente, arrepiéntanse, tomen una decisión y reconozcan al verdadero, reconozcan al resplandor de gloria, reconozcan, porque nuestro Padre envió su resplandor de gloria, la luz, para con su pueblo. Pongan atención para con el pueblo lo que está escrito y hagan la voluntad de nuestro Padre por medio de lo que está escrito, para la obediencia a lo que Él ha establecido. Él no va a cambiar, no va a variar, no va a cambiar todo el procedimiento, no, porque Él viene a establecer los mandamientos que fueron entregados allá en el monte de Sinaí para con su pueblo primeramente. Así que pongan la atención al pueblo de Israel, pongan la atención, aunque su pueblo fue rebelde, para con ellos vino a entregar conocimiento de salvación y luz para revelación, luz para que puedan entender que de dentro de ellos está el imperio de la muerte. Y este es el propósito de nuestro Padre, su voluntad, pero para con el pueblo primeramente. Pero ahí demuestra nuestro Padre, por medio del libro de los Hechos capítulo 10, que nuestro Padre no hace excepción de personas, sino que se agrada en toda nación de aquel que le teme. ¿Y cuál es la actitud del que le teme? Que se postra delante de nuestro Padre en obediencia para hacer su voluntad, que guarda el día de reposo, que guarda los mandamientos, que guarda, ¿no es cierto?, y obedece las lunas nuevas, que son los principios de mes, que quiere celebrar su fiesta conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre le va a presentar la puerta, que es su Hijo, y le va a abrir la puerta si tú haces, y te va a conceder este beneficio. Por eso yo proclamo nuevamente que nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio, abriendo sus ojos y abriendo el corazón para que esta palabra tenga cabida en ustedes, y se arrepientan y se conviertan y se laven y empiecen a dar frutos dignos de este arrepentimiento, la obediencia a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Gracias por estar ahí, y nuestro Padre les conceda nuevamente este beneficio. Nuestro Padre me conceda el beneficio de poder estar en otro momento para poder hablar y proclamar su voluntad, poder hablar y proclamar su voluntad nuevamente por medio de su Hijo. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.